Dios les bendiga. Qué privilegio y qué bendición poder estar aquí con ustedes miércoles de Semana Santa. Semana en que celebramos y conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para discutir un tema que me apasiona, los aspectos médicos de la crucifixión de Jesús. Prueba médica. Aspectos médicos sobre la muerte de Jesús en la cruz. La pregunta es si Jesús murió en la cruz. Para el creyente, la muerte de Jesús es un hecho histórico con implicaciones en la eternidad. Toda la fe cristiana descansa sobre este hecho. Primera de Corintios 15:14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero para resucitar, primero hay que morir. Por lo tanto, un argumento recurrente e inevitable será el cuestionar la muerte de Jesús. Y esto más en estos tiempos donde ya el hecho histórico de que la persona de Jesús verdaderamente existió para el tiempo que se dice que vivió, igualmente que fue sentenciado a muerte y muerte de cruz, se hace necesario para aquellos que se oponen a la fe cristiana tratar de desmentir el hecho de que Jesús murió en la cruz. Así que la idea de que Jesús nunca murió en la cruz no es nueva. Planteamientos tales como Jesús no murió, sino que fue drogado o que se desmayó, o que daba la impresión de estar muerto y luego revivió por el efecto frío y húmedo de la tumba, son algunos de los argumentos que escuchamos año tras año. Aquí es donde entra la prueba médica. La ciencia médica puede, número uno, desmentir o determinar si una muerte fue accidental o intencional, describir los mecanismos que produjeron la muerte y sobre todo confirmar o descartar versiones encontradas sobre los hechos. Como muy bien dicen los patólogos forenses, los muertos a veces hablan para traer justicia a los vivos. Trataremos de contestar en estos breves minutos tres cosas. Número uno, en realidad, ¿qué sucedió en la crucifixión? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? Y si existe alguna manera de que verdaderamente hubiera podido escapar de esta prueba. Vamos a dividirlo en los eventos pre-crucifixión y los eventos en la agonía de la cruz o crucifixión propiamente. Entremos en el aspecto psicológico antes de la crucifixión. Jesús se encontraba en un estado de angustia emocional severo. Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El punto escéptico sobre este versículo es que es un relato dramático, que nunca se ha visto a alguien que sude sangre. De hecho, en mis 26 años de práctica médica, yo no he tenido la oportunidad de ver a alguien en una tensión tan severa que esté sudando sangre. Pero ¿qué nos dice la evidencia médica? Que el fenómeno de la hematohidrosis existe. Este fenómeno se ha descrito en personas que están y saben que van a morir. Se ha descrito en personas sentenciadas a muerte. Se ha descrito en soldados en el campo de batalla. ¿Y qué ocurre médicamente? ¿Cuál es la explicación médica? La explicación médica es que nuestro cuerpo en un estado de alerta, en un estrés o situación de angustia severa, produce un aumento en la presión sanguínea y distribución de la sangre hacia órganos vitales tales como el corazón y el cerebro. Al subir tanto la presión por una vasoconstricción de los vasos sanguíneos intensa, se produce una respuesta refleja de vasodilatación, llevando sangre abruptamente hacia la piel nuevamente, habiendo un liqueo capilar en las glándulas sudoríparas y de ahí entonces el que salga sangre a través de los poros de la piel.
Así que la evidencia médica demostró que Jesús verdaderamente cumplió con lo que dice el relato bíblico en Lucas de que sudó sangre. Ahora, ese hecho a su vez produjo que la piel de Jesús quedara extremadamente frágil y sensible antes de ser flagelado. La flagelación era una tortura brutal. Se hacía con un flagelum, el cual consistía de piezas de hueso, metal y cuero. Lo aplicaba o lo hacía un soldado entrenado para matar, para hacer daño, para torturar. En ocasiones, como ven, podían quedar expuestas las vértebras. La flagelación incluía todo el cuerpo, el pecho, los brazos, la espalda, los glúteos, las piernas. No se le escapaba al soldado ninguna parte del cuerpo. Eusebio, historiador del siglo III, obispo de Palestina, lo describe de esta manera. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y lo mismo músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertas y expuestas. Muchos no sobrevivían a la flagelación y otros morían por el choque hipovolémico. Estos son datos históricos de los tiempos posteriores a Jesús. Ahora entremos a la agonía de la cruz. Jesús fue acostado y clavaron sus muñecas en posición abierta en el madero horizontal, lo cual se llamaba el patíbulo. En el lenguaje de la época, la anatomía de la mano incluía la muñeca, que debió ser la parte utilizada para atravesarla con los clavos que medían entre 5 a 7 pulgadas. ¿Por qué probablemente la muñeca? Porque era la parte más sólida. Estos clavos entraban atravesando el nervio mediano. Si usted conoce a alguien o padece de carpal tunnel, sabe que molesta y que duele. Y cuando es severo, se hace necesario operar porque la función de la mano se limita severamente. Imagínese un clavo de 5 a 7 pulgadas, un clavo de acero, atravesando ese nervio, triturando a su vez los huesos. Era tan fuerte el dolor que Jesús estaba experimentando en ese momento que se hizo necesario establecer un nuevo término o vocablo. Es la palabra excruciante. Médicamente hablando, nosotros describimos el dolor severo como un dolor excruciante. Y yo como médico no sabía que esa palabra se derivaba del latín excruciare, que literalmente significa atormentar, torturar, y terminó significando de la cruz. ¿Qué eventos clínicos condujeron a la muerte de Jesús? Ya vimos su estado pre-crucifixión, su estado durante la crucifixión. Ahora vamos a ver la patofisiología, los mecanismos que lo llevaron a la muerte. Número 1, la sed intensa debido a la falta de volumen efectivo produce taquicardia o aceleración del pulso. El corazón como bomba trata de bombear una sangre que ya no existe por tanta pérdida. El volumen sanguíneo disminuye significativamente, al igual la presión sanguínea, produciendo hipoperfusión cerebral. Esa hipoperfusión produjo un colapso o desmayo de Jesús. Es por eso que el relato bíblico nos dice que tuvieron que llamar, y lo mencionan por nombre, a Simón de Cirene para ayudarlo a cargar la cruz. Esa falta de líquido y pérdida de volumen le produjo un fallo renal y a la vez infartos cardíacos. La muerte de Jesús fue lenta y agonizante por asfixia. La presión ejercida sobre los músculos y en el diafragma pone el pecho en posición de inhalación. Para poder exhalar, Jesús tenía que empujar hacia arriba con sus pies. Pero hay un detalle. Esa tensión al subir, sobre sus pies, aliviaba la tensión de los músculos de la caja torácica, permitiéndolo respirar un poquito más, pero lo hacía a expensas de algo, de raspar esa espalda ya quebrantada y lastimada sobre la madera áspera de la cruz. Esto produce una disminución en el ritmo respiratorio, entrando en acidosis respiratoria, lo que produce una disminución del bombeo y efectividad de ese bombeo cardíaco y del pulso, y el resultado es un pulso irregular con arritmia cardíaca, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, y es ahí donde Jesús probablemente sintió que ya no podía más y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El doctor William D. Edwards
catedrático de la Universidad de Minnesota, patólogo cardiovascular, nos dice en el Journal of the American Medical Association lo siguiente en cuanto a la evidencia médica de la muerte de Jesús. Claramente el peso de la evidencia histórica y médica de que Jesús estaba muerto antes de que le infligieran la herida en el costado derecho. Del mismo modo, las interpretaciones basadas en la premisa de que Jesús no murió en la cruz parecen estar en contraposición con la evidencia médica moderna. Definitivamente nuestro Señor Jesucristo no fingió morir en la cruz. No había manera alguna de que la esponja que mojaron con vinagre fuera un medicamento anestésico que le permitiera sobrepasar y fingir su muerte y posteriormente ser sacado por los discípulos. Médicamente hablando, la tortura de la flagelación, el sangrado previo a la crucifixión y los mecanismos como le describí de la posición en que se encontraba Jesús le iban a llevar a una muerte por asfixia, por hipovolemia, por el sangrado y los infartos que esto le causaron. ¿Cuál es la importancia de esto en esta semana? Que esa muerte es garantía de su resurrección. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Pero yo te puedo decir hoy, desde el punto de vista médico, que nuestro Señor ciertamente murió en la cruz y que también ciertamente resucitó para darte salvación a ti y darme salvación a mí, porque nos amó. Dios te bendiga.